Todos en la vida tenemos orgullos y nos sentimos felices por unas cosas u otras, otras nos duelen. Uno de los orgullos grandes, grandes que yo tengo en la vida es estar aquí, en este lugar, con esta mujer. Ya les voy a explicar por qué. Estamos en un sector de Medellín que se llama Moravia. No voy a contar la historia de Moravia, ahora hablamos de Moravia tú y yo. Aquí, en este espacio donde estamos físicamente sentados, construimos el Centro de Cultura de Moravia cuando yo era el alcalde de Medellín con nuestro equipo. Este Centro de Cultura lo diseñó Rogelio Salmona, sin duda el arquitecto más reconocido de Colombia. Este Centro de Cultura de Moravia nos lo donaron unas fundaciones que dijeron allá en ese lugar. Había personas, por ejemplo, que me decían, pero ¿por qué va a poner el Centro de Cultura, la obra de Salmona en Moravia? Le dije, para eso fue que ganamos, para que en Moravia, pueda haber un centro de cultura. Y fueron muchas cosas las que hicimos acá. Ese Centro de Cultura se llama hoy La Casa de Todos. Ese es un nombre muy lindo. Y yo creo que una expresión de Moravia, de lo que significa este territorio, pero lo que significa Medellín, Antioquia, Colombia, en muchas partes, es esta mujer. Esta mujer. Y con esta mujer voy a hablar un poco. Entonces empecemos como me gusta. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Cielo María Holguín Ramírez, soy lideresa comunitaria de Moravia, nací, crecí y vivo acá en el barrio. ¿Hace cuántos años? 46 años. 46 años. Cuéntanos acerca de este barrio Moravia, las primeras memorias que tienes tú de tu vida acá. Bueno, Moravia, cuando yo era niña, era un lugar, Moravia es un barrio autoconstruido, era un lugar lleno de casas de madera. Mi casa la construimos con materiales reciclados que encontramos en el basurero y de tierra. No tenía calles pavimentadas, sino de tierra, callejones, muchos espacios lagunosos, pantanosos. De hecho, mis rodillas están llenas de cicatrices porque me caía mucho en esos espacios así lagunosos. En mi adolescencia, un barrio muy peligroso, muy lleno de estigmatización, de violencia, sin oportunidades. Muchas personas tenían mucho miedo de venir al barrio y la verdad era un lugar muy difícil para vivir. Tengo memoria de estar en la calle y ver cómo la gente se asesinaba unos a otros con balas por cualquier motivo, y yo como niña recuerdo ver caer allí, ver caer allí, ver caer acá. En mi cuadra, varios velorios al mismo tiempo, la época del narcotráfico, de la violencia. ¿Más o menos en qué años es esa memoria? Eso en los años 80, no, en los años 80, muy, muy fuerte esa ola de violencia y que nos golpeó fuertemente como casi hasta los 90, que fuimos como levantando un poquito la cabeza. Cielo, ¿de dónde venía tu familia? Mi mamá, la familia de mi mamá de Carolina del Príncipe, la familia de mi papá de Armenia Mantequilla. Mi abuela fue desplazada por la violencia y se asentó a vivir en el barrio Villa del Socorro y le regaló a mi mamá, le prestaron la plata con que comprar acá un rancho a mi mamá y a mi papá, y nosotros vivimos dentro de Moravia en el sector del Bosque, porque Moravia tiene 4 sectores a su interior. Está el Morro de Moravia, antiguo basurero de la ciudad, el Oasis, Moravia Central y el Bosque, que es la calle del comercio, como un centro comercial a cielo abierto dentro de Moravia. Yo vivo ahí en ese sector que está muy cerca al centro, sí, que está muy cerca al Centro Cultural de Moravia. Esta es una historia muy común en muchas partes de esta ciudad, en nuestro país, en tantas partes, familias que llegan migrando por la violencia y se tienen que sentar donde pueden y empiezan a construir todo este camino. Y por supuesto hay historias extraordinarias, hay un mundo lleno de dolor, de destrucción. Medellín fue la más violenta del planeta.
y Moravia uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. De la en ciudad más ese violenta momento. del planeta, Moravia de lo más peligroso. Sí. Cuéntame entonces cómo empiezas tú creciendo en ese espacio, cómo empiezas a transformarte, qué estudias, cómo vas avanzando en la vida. Esa pregunta me lleva a mi niñez. Sí. Sí, Moravia es un barrio autoconstruido, como dije al principio, y un barrio autoconstruido que se formó sobre lo que fue el basurero de Medellín por familias desplazadas de todo Colombia. De todo Colombia. Por la violencia, familias desplazadas por la violencia y que encontraron acá en este lugar como un refugio, un lugar donde empezar de nuevo. Y ese basurero se convirtió para nosotros en un medio de trabajo, de sobrevivencia. Por eso al día de hoy nuestras cualidades son muy fuertes en el tema del reciclaje, en el tema de la cultura también y cómo fue transformando mi vida. Yo en mi niñez vengo de una familia numerosa, 10 hermanos, y es muy emotivo para mí esta pregunta porque mi padre lo asesinan cuando yo tenía 9 años y sufrimos mucho porque a menudo en nuestra casa no había comida. Pero nuestra madre nos enseñó que nosotros no somos pobres. Y nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no somos pobres de espíritu. Entonces crecí como pensando en que somos ricos porque tenemos deseos de salir adelante, salud, queremos aprender, queremos compartir con los vecinos y casi que hasta que yo tuve 12 años, por ejemplo, comí de una olla comunitaria que en mi cuadra una señora que le decíamos la mamita Virginia preparaba frijoles con arroz y era la comida de todos los niños de la cuadra. También las vecinas, mi mamá nos mandaba donde las vecinas con una ollita, vecinas distintas, para que nos dieran comida porque no teníamos a menudo comida en nuestra casa. Pero un hogar muy amoroso, mi madre solo pudo estudiar hasta segundo de primaria y nos inculcó el amor por la lectura, por los libros, por el estudio, por la educación y eso ha guiado mi vida, eso ha orientado mi vida. Yo entonces fui a la escuela y luego me motivé a ir a la universidad porque aquí llegó un proyecto social en el que yo pude participar y me inspiré en la persona que me estaba formando y quise ser como ella. Cuéntame quién era esa persona. Esa persona es Marcela Montoya y ella recientemente sabe, porque se lo dije, que ella inspiró mi vida, pero en ese momento ella no lo hizo intencionalmente, solo que yo sí me fijé en ella y gracias a ella quise ir a la universidad, estudiar. ¿En qué colegio estudiaste por acá? En la institución educativa Francisco Miranda. Que nosotros hicimos un colegio por allá tremendo. Es por acá, un colegio de calidad, sí. Sí. Y luego fui a la Universidad Luis Amigón. ¿Cómo hacías para estudiar con 10 hermanos en esa familia ahí? ¿Cómo eran los espacios? ¿Cómo era encontrar tu camino? Mi casa era de tierra. De hecho, yo barría la casa con un cepillito de lustrar, del pequeño, porque no teníamos escoba, no tenía puerta y estudiar era muy difícil. No había luz, yo estudiaba en el suelo, nunca tuve mesa ni escritorio para estudiar y hacía las tareas en el suelo, sentada en el suelo y así como en mi palma de mi mano en el aire, sí. Y mi mamá nos mandaba a estudiar sin comer, entonces, y sin pasajes. Nos íbamos a pie, nos volvíamos a pie, sin comida, pero mi mamá decía, aquí no se van a quedar, tienen que estudiar. Mi mamá fue muy sabia, muy inteligente. ¿Tu mamá está viva? No, mi mamá falleció hace algunos años, dejando en nosotros ese legado tan grande. Por eso es muy emotiva esta conversación contigo, Sergio, porque me recuerda toda mi vida en Moravia, una vida en un barrio que tiene un potencial vecinal muy fuerte y es lo que ha protegido mi vida y gracias a eso yo crecí con mucha gratitud por mi comunidad, porque como te conté, comí gracias a mis vecinos, cuando no había comida en mi casa,
Hubo proyectos sociales que llegaron acá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde me formé como educadora familiar y ahí, en ese proyecto, conocí a Marcela Montoya. Lo que yo nunca me imaginé, en ese proceso me estaban formando a mí para que yo fuera educadora familiar, pero yo nunca me imaginé que ese proceso iba a dar tantos frutos en mí, en mi formación personal. Me convertí en una lideresa comunitaria gracias a ese proceso y en una profesional en desarrollo familiar. Cuando a mí me preguntan, usted es lideresa comunitaria, ¿por qué? Y yo, porque tuve la oportunidad de formarme en procesos de liderazgo comunitario, gracias a esos procesos. Y a nosotros nos entrenaban para que nosotros fuéramos los profesionales de las familias de Moravia. Y también pues digamos que gracias a ese proceso hoy lidero procesos en Moravia, en mi barrio. Tengo la bendición de ser profeta en mi misma tierra. Eso. Bueno, demos unos puntos así básicos de cómo ha sido ese crecimiento tuyo, de esa joven mujer que se forma en la Luisa Amigó, empieza a ser lideresa acá. Cuéntame unos 3 pasos que has dado en tu vida hasta que lleguemos acá. Bueno, el primer paso, y del cual me siento muy orgullosa, es que fui la primera profesional en mi familia, de 10 hermanos. Muy bien. Porque, como dije ahora, Marcela Montoya me inspiró a querer ir a la universidad y convertirme en una profesional. Ese es un gran paso. Y también porque mi madre me inspiró el amor por la educación. Entonces es como un orgullo también para mi madre que yo sea profesional. Y el otro paso que di fue paralelamente o simultáneamente desarrollar en mí la vocación por el liderazgo comunitario, porque ser profesional es algo, pero ya convertirte en líder de tu comunidad es otro camino, muy distinto. Hablemos de esta unido, comunidad. pero también... Hablemos de esta comunidad contigo como líder. Cuéntanos un poco, esto lo tiene que ver mucha gente, pero cuéntanos acerca de ese papel como líder en esta comunidad que tiene ese origen tan tremendo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que soy líder comunitaria por gratitud a mi barrio, a mi barrio que gracias a mi gente, a mis vecinos tan solidarios, mi vida no se perdió, porque son muchos los riesgos de una niña joven y luego adulta, mujer, en un barrio como Moravia, que fue un barrio sin oportunidades, un barrio estigmatizado y con muchas necesidades económicas, sí, pero con una familia con unos principios y unos valores muy fuertes por parte de la mamá. Bueno, gracias a mis vecinos yo empecé a ver cómo desarrollaban procesos de liderazgo y no solo entre nosotros, apoyo con comida, sino también cómo nos reuníamos o se reunían los vecinos para pensar en el desarrollo urbano del barrio, en el alcantarillado, en la luz, en las escuelas, en las calles, y todo eso me fue motivando para también querer ayudar, querer formar parte de ese cambio, de esa transformación, de esa esperanza. Ollas comunitarias, ayudar a un vecino a potencializar una cuadra, todo eso me inspiró y empecé a participar de esos grupos y de esos procesos, y con los años, de un momento a otro, ya la comunidad me nombró o me empezó a reconocer como lideresa comunitaria del barrio. En Moravia, el mejoramiento del barrio y en la ciudad, y creo que en Colombia, está en las manos de las mujeres. Es muy fuerte a manos de las mujeres. Entonces me hace sentir muy orgullosa ser una mujer lideresa comunitaria de un barrio autoconstruido como Moravia. Y es también un reconocimiento a nosotras las mujeres, que hemos sostenido en nuestras manos los territorios y los hemos llevado adelante al día de hoy y seguimos en pie de lucha. Entonces, muy inspirado también por las mujeres, es mi proceso de liderazgo comunitario acá en el barrio. Un proyecto, 2 proyectos en los que hayas trabajado que te sientas orgullosa. Me siento muy orgullosa de ese primer proyecto que desarrolló Bienestar Familiar acá, que se llamó y que me formó como educadora familiar. Y el segundo proyecto fue desarrollado por la Fundación Bien Humano
que es un proyecto de alfabetización para adultos, donde tuve la oportunidad de formarme para enseñar a leer y a escribir a personas adultos mayores, y de hecho al día de hoy desarrollo esa labor voluntariamente en nuestra Fundación Oasis Urbano. Enseño a leer y a escribir a personas adultas. Pero quisiera mencionar otro proyecto también, porque mi liderazgo en Moravia es en el tema de la educación, muy fuerte en el tema de la educación popular. Y otro proyecto fue desarrollado por la Secretaría de las Mujeres y se llamó La Escuela Busca a la Mujer Adulta, que tenía más de 1000 mujeres estudiando la primaria y el bachillerato, donde tuve la oportunidad de, acá en la institución educativa Francisco Miranda, de apoyar la coordinación de ese proyecto, primero ser voluntaria por varios años y luego formar parte de su equipo de trabajo, apoyando la coordinación y ser la profesora de mi propia madre y de mi hermana adultas. Mi madre estudió hasta segundo de primaria y en el proyecto terminó el bachillerato y se graduó de bachillerato y yo pude ser su profesora. ¿Cómo le parece? No me va a matar. Bueno. Ese proyecto ayuda a educar más de 1000 mujeres en nuestra ciudad que no tuvieron la oportunidad de estudiar por la maternidad, por trabajo, por situaciones difíciles en su familia, y pudimos graduar mujeres adultas. Y además ese proyecto tenía varias estrategias de integración, apoyo psicológico, orientación en derecho. ¿Quién patrocina? Bueno, era la alcaldía, la Secretaría de las Mujeres. Sí, ojalá algún día volvamos a tener ese proyecto para seguir educando a nuestras mujeres en nuestra ciudad, porque es una experiencia ejemplar en la Secretaría de las Mujeres. Cielo, aquí tú describiste crudamente lo que significaba la violencia. ¿Nos puede hacer una radiografía de qué ha venido pasando con todas las dificultades que hemos tenido en esta ciudad? Medellín fue la más violenta del planeta. Eso es difícil creer, pero así ha sido. Y tú lo has visto. Y he vivido también. Y has vivido. Nárranos acerca de esa evolución, de esa violencia que ha pasado, que está hasta llegar a hoy. Bueno, primero, en Moravia, los procesos de liderazgo comunitario han sido muy fuertes. Y Moravia se distingue por ser uno de los barrios que ha tenido mucho desarrollo en los últimos 30 años, pero sin duda, gracias también a la voluntad política. ¿Sí? A partir de los 90s y los 2000 se empieza a desarrollar acá en Moravia el primer plan de mejoramiento integral del barrio y se empiezan a tejer también con todo el proceso de paz liderado por María Emma Mejía, procesos de negociación y procesos de paz que fueron muy potentes y fueron abonando como el terreno para prepararnos a nosotros para un cambio de vida. Y también ese cambio de vida se fortaleció hacia el año 2000 y también sin duda con la alcaldía que estuvo en tus manos y en las manos de Alonso Salazar. Moravia pudo irse transformando gracias a que también establecieron con nosotros un proceso de acuerdos urbanos entre la alcaldía y la comunidad para priorizar las inversiones que se iban a desarrollar hacia este lado de la ciudad, y gracias a eso tenemos este hermoso equipamiento que es nuestro Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, que nosotros le pusimos un nickname o un sobrenombre y es la Casa de Todos, porque siempre pensamos que iba a ser la casa de todos. Está ubicado en Moravia, pero es un proyecto de ciudad. ¿Y qué pasa con este proyecto? No es que llegue a generar cultura en Moravia. Moravia ya tenía procesos culturales y comunitarios tan potentes que por eso fuimos pidiendo una casa cultural. Por más de 10 años los líderes comunitarios trabajaron arduamente, más de 10 años queriendo soñar con este proyecto que se realizó y se hizo realidad gracias también, como dije ahora, a la voluntad política de su gobierno. Y nosotros pedíamos un centro cultural que estuviera inspirado, Rogelio Salmona, su arquitecto,
su diseño está inspirado en nuestras casas antioqueñas y por eso cuando entramos lo que nos recibe en el centro cultural es el patio de nuestras casas de arquitectura antioqueña, ¿sí? Bueno, nos fuimos, lo que llega al centro cultural a ser a Moravia, que dije ahorita, que no llega a generar cultura, sino a potencializarla. ¿A cuánto? Al 100%, al 100%. ¿Por qué? Porque antes del centro cultural nosotros desarrollábamos las prácticas artísticas y culturales en cualquier espacio. Y habían espacios no muy buenos ni aptos para los niños, las niñas, donde en el transcurso del día y de la noche, en esos espacios se desarrollaban otras cosas que no son buenas para los niños ni para la comunidad, pero se estaban desarrollando acá procesos culturales con la escuela de música, con batuta, y cuando vinieron a ver el barrio que estábamos pidiendo un centro cultural, vieron esas muestras culturales de tocar instrumentos y se dieron cuenta que un barrio con mucho potencial y que valía la pena que pudiéramos tener un espacio idóneo para el desarrollo del arte y la cultura. Esa es la definición propia que yo le doy a nuestro Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, que es ante todo un espacio idóneo para el desarrollo del arte y la cultura de Moravia y de la ciudad. Y esto fue ayudando a tener intercambios culturales que fueron abriéndonos la mente y cambiando nuestras perspectivas. Y nuestros jóvenes de Moravia, muchos de ellos nos dicen que cambiaron una arma por un micrófono. No es una frase de cliché. Nosotros le estoy contando y le estoy contando al mundo lo que nosotros vivimos y cómo a través de esas estrategias de poner la arquitectura al servicio de lo social, del crecimiento social, como es el centro cultural, fue que se ha ido transformando nuestra vida en el barrio. Sergio, perdón, vamos súper atrasados para Teleantioquia, nos toca cerrar. Ya vamos. Y ahora, ¿cómo ha cambiado mi vida? Sí. Porque ahí es la mejor parte. Bueno, y ahora, ¿cómo ha cambiado mi vida? Fajardo, cuando el centro cultural se hizo, yo no estuve en ese proceso, estuvieron otros líderes amigos míos, ¿cierto? Más mayores. Yo vine al centro cultural cuando ya estaba hecho, pero pasaba por la puerta y no entraba. Yo decía, qué lugar tan hermoso, qué lugar tan bonito, quiero entrar allá. Y mi amiga, Gloria Ospina, me ayudó a entrar y a perder el miedo de entrar porque yo pensé que la entrada no era gratis, ¿sí? Tiene una política de gratuidad, pero en ese momento yo no sabía, ¿sí? Cuando entré al Centro Cultural de Moravia, ese primer contacto me ayudó a habitarlo y a disfrutar de distintos procesos que se desarrollaban acá. Y en poco tiempo, gracias al Centro Cultural de Moravia, viajé a Italia como delegada de Moravia. No me lo propuse, fue una oportunidad que la vida me puso en el camino. Cuando viajé a Italia vi por primera vez que una persona, incluso menor que yo, podía hablar muchos idiomas. Cuando regresé, me puse a estudiar inglés y al día de hoy soy una persona bilingüe, hablo inglés. Y ese primer acercamiento al día de hoy me ha ayudado a convertirme en una líder internacional. O sea, no solo soy una lideresa social de Moravia, soy una lideresa de ciudad y del mundo. Bueno, y tuve el honor de trabajar en el Centro Cultural de Moravia por 7 años, donde aprendí muchísimas cosas de cómo se hace y se desarrolla trabajo con la comunidad. Aquí, en el Centro Cultural de Moravia, y gracias al Centro Cultural conocí 2 arquitectos alemanes con los que hoy cofundamos otro centro cultural que se llama Oasis Urbano, Fundación Oasis Urbano, y está ubicado cerca del Centro Cultural en todo el Parque Lineal La Bermejala. Cofundamos Oasis Urbano porque Moravia tiene mucho potencial y queremos más, queremos seguirlo fortaleciendo. Porque muchas personas podrán pensar, si ya está el Centro Cultural, ¿para qué crean más procesos? El Centro Cultural da muchos frutos. Es una obra de acupuntura urbana para nosotros. Y esa obra de acupuntura urbana top-down nos ha permitido desarrollar muchos más procesos bottom-up.
de abajo hacia arriba, Ay, perdona. como la Fundación Oasis Urbano. Bueno, yo me podría quedar hablando con esta mujer, pero voy a hacer una síntesis. Pues esta vida pública tiene tantas cosas, pero a mí me preguntan, ¿y usted por qué quiere sí y por qué sigue en esto? Mire, por el cielo, porque en Colombia hay cielos y hay muchas personas en diferentes tamaños y tenemos que llenar a Colombia de cielos, de expresiones de la mujer, como ella misma lo enfatizó, el sentido del trabajo de las mujeres, ese trabajo comunitario. Si esto no se llama esperanza, a mí que me digan qué es. Sí, y Muchas quiero gracias. terminar con A una ver. cosa, Fajardo. Primero, agradecerle públicamente por ayudarnos a construir dignidad en barrios autoconstruidos como Moravia, porque una obra de excelente calidad para un barrio autoconstruido enaltece las cualidades de ese barrio y ayuda a construir dignidad. Y gracias por apostarle y por creer en los procesos educativos, culturales y comunitarios.